Hola, segundo capítulo del núcleo 4, el modo de producción capitalista, la fase mercantil. Pierre de Jong, en los orígenes de la Europa moderna, el mercantilismo, nos dice en capítulo 1, política y práctica del mercantilismo, los antecedentes medievales. El municipio medieval le dio al Estado moderno una sólida tradición de intervención en la vida económica y social. Dicho municipio medieval no permanecería indiferente ante ninguna de las actividades profesionales y comerciales de los burgueses. Acuérdense que están usando, en vez de poner ciudades medievales, pongan burgos, y el concepto burguesía es un denominador económico hasta casi fines del siglo XVIII, ¿no? Así que no importa que los libros lo hable de burguesía, no lo piensen como clase social, sino como lugar y población en actividad, como sujetos sociales en términos demográfico-ecológicos. Decía, los primeros elementos de su política, de sus burgueses, y ejercía sobre los extranjeros una vigilancia sin indulgencia. Los estados monárquicos del siglo XV y XVI encontraron, pues, en este tesoro de experiencias, reglamentos, los primeros elementos de la política económica. En cierto modo, el mercantilismo, que empezó a afirmarse en Francia y en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo XV, extendió las preocupaciones y las prácticas de las ciudades de la Edad Media a los límites de las jóvenes monarquías nacionales. No me usen acá concepto de monarquías nacionales, ya le voy a explicar la institucionalización política en clave materialista dialéctica. Las reglamentaciones de estas economías urbanas obedecía a determinados imperativos que encontraron en la política económica de las monarquías europeas. Los concejales y los magistrados municipales velaban por el habituallamiento de la ciudad, tanto de productos alimentarios como materias primas, base para toda la actividad económica. Intentaban reservar para la ciudad un cierto número de fabricaciones y de tráficos, luchando contra la competencia de otras ciudades. Incluso obligaban a los extranjeros llegados a la ciudad a pasar por los intermediarios indígenas. Hallaremos en el cuadro de la política que ya afectaba el conjunto de un Estado en mayúsculas las mismas preocupaciones, las mismas actitudes. Desde mediados del siglo XIII, el Parlamento y la Corona de Inglaterra tomaron medidas para favorecer la industria lanar británica. Y así, otras anticipaciones mercantilistas fue la preocupación de evitar la salida de numerario, es decir, de moneda, para la exportación de oro y plata. Los mercaderes extranjeros fueron las víctimas de un nacionalismo económico en gestación entre 1439 y después de 1455. Bien. ¿Qué cosa de esta información que nos dice de Jong entre la página 17 y 19 de mi edición bastante vieja de 1970, es que el desarrollo de la fuerza productiva, ¿no?, de la fuerza de producción, que es el burgo, va a ocasionar esta reglamentación para defender de los señores feudales de su producción, que luego las propias monarquías, es decir, las cabezas de la línea de vasallaje, van a tomar con socio. ¿Por qué? Porque básicamente las monarquías, cabezas jurídicamente superiores de las relaciones de vasallaje, no necesariamente son los feudos más ricos. Y además tiene problemas con los propios nobles, que disputan el derecho
de llevar la corona. El ejemplo más claro de esto es la relación entre el ducado de Normandía, al norte de Francia, con Inglaterra. Porque Guillermo, un hijo bastardo del duque de Normandía, en 1066, invade Inglaterra y logra hacerse de la corona inglesa, logra que los sajones le juren lealtad al duque de Normandía. Entonces, un rey, en términos de juramento, le debe a un duque. Guillermo, y esa es la disputa que una generación después ustedes ven con Robin Hood. Justamente, él es un sajón y el que está en la corona es un normando. La disputa entre los normandos y los sajones de Inglaterra, en el bosque de Sherwood. Entonces, las coronas van a tener un problema de disciplinamiento entre sus propios nobles, o sea, con los de su propia clase, la clase noble. Acuérdense que estoy mal usando clase porque ahí nosotros decimos estamento. Y él tiene conflicto con su propio estamento, pero además conflicto con el otro estamento privilegiado, que es el clero, porque en muchos casos las cabezas del clero, ya sean líneas seculares, ya sean líneas reglares, incluso líneas mendicantes también, después de las primeras generación fundante, van a estar vinculados familiarmente. Entonces, eso los hace con mucho poderío. Parte de los servicios que los nobles le tienen que brindar a la corona es el tiempo militar. Esto nosotros, si ustedes ven la película Juana de Arco, van a ver, especialmente las últimas, no me acuerdo cómo se le dice cuando hay distintas formas que la hacen en películas, Sofía. Versiones, gracias. La última versión, que no me acuerdo quién es la actriz que hace Juana de Arco, justamente está el enfrentamiento por la corona francesa entre británicos y franceses, ¿no? Una guerra que se le llama la Guerra de los 100 años. Imagínense todas las generaciones que hubo. Y justamente uno de los problemas que nunca se resolvía la guerra es que cuando el señor feudal decía, bueno, cumplí mi tiempo de servicio, se podía ir. No necesariamente tenía que estar hasta el fin de la batalla. Y esto ocasionaba que los asedios de ciudades cayeran. Es decir, el rey se veía frustrado porque los servicios que los nobles le debían, especialmente el servicio militar, muchas veces se tenía que soportar que dejaran en medio de una situación de guerra. Los mercaderes, comerciantes y bancarios, es decir, las ciudades, entre los sectores más poderosos, empiezan a negociar con el rey, es decir, con la cabeza de la línea de vasallaje, un acuerdo muy interesante. Le ofrecen dinero, metálico, bienes, para poder contratar ejército, en ese sentido son los famosos mercenarios, ejército que no dependiera del tiempo del servicio, sino de la paga, ¿no? Y esto hacía a cambio de qué? Bueno, justamente uno de los grandes impuestos que los señores feudales cobraban, ¿cuál es? ¿Se acuerdan, Sofía, Arturo? ¿Cuál es uno de los grandes impuestos? Peaje. El peaje, el pago del camino, para que vean que no hay nada moderno hoy. Entonces, parte de cuando conquistaba un feudo, es decir, disciplinaba a uno de su propia clase,
lograba que ese feudo pasara a un amigo, pero al mismo tiempo liberaba el camino de impuestos. Ese es lo que pagaba. La otra manera interesante que los enriquecidos del burgo tenían es asociarse con un señor feudal, porque los señores feudales, el primer y segundo estado, no pagaban impuestos, solo hacían contribuciones voluntarias. Entonces, la otra manera que tenían mercaderes, comerciantes y banqueros era, y esto es interesante, hoy le diríamos en términos clásicos marxistas, se desclasaban, es decir, lograban negociar con una cabeza noble y casarse. Otra vez el tema del casamiento como alianza. Se casaban con un noble, entonces pasaban a no pagar impuestos. O lograban que el rey, por los servicios prestados, le entregara un título. Bueno, esto ocasionó que dentro del estado de nobleza, una situación frustrante, no solo ya con primogénito, la aristocracia y la nobleza en general, sino con la diferencia del famoso, la nobleza de sangre, yo, mis abuelos, mi tatarabuelo, vengo de descendiente de Guillermo el Conquistador, a la nobleza de toga, es decir, los recientemente investidos por la cabeza de alguna línea de vasallaje, ya sea imperio o monarquía. Entonces, hay un conflicto dentro de la clase dominante. ¿Sí? Por eso, acá la burguesía no es clase social, ¿no? La burguesía, en términos contractuales, en términos jurídicos en la época, es un Estado. Y como paga impuestos, es del Estado llano, es decir, del tercer Estado, los brazos, los que trabajan. Solo que van a tener los enriquecidos, los sectores de ese Estado llano enriquecido, poder negociar con sectores de nobleza a través de alianzas. La rápida acumulación de riqueza que fue la incorporación de estas nuevas rutas comerciales hacia el oeste o hacia África, que se concentró mucha riqueza, y el sistema de navegación, se hizo en base a los derechos que negociaba la corona, es decir, o el emperador, es decir, la cabeza reinante superior del sistema de vasallaje, con estos sujetos, mercaderes, comerciantes, banqueros. Y esto fue una política de monopolio que solamente la cabeza de la red vasallaje podía hacer. Porque, digo, a ver, un rey o un emperador, en términos de estamento, en términos de lo sociojurídico, es un noble, y dentro de esa nobleza, un aristócrata. Pero en términos políticos, es la cabeza de gobierno de la red de vasallaje. Lo que tienen que entender que la primera base de este modo de producción capitalista en su fase mercantil, que va del siglo XV a mediados del siglo XVII, casi fines del siglo XVIII, casi fines del siglo XVII, depende en qué región, pero nos vamos a circunscribir a Francia para entender mejor el modelo, va a tener como consecuencia que y esto es como interesante, que la pertenencia de quien define la soberanía es la cabeza reinante. La soberanía no es del pueblo, la soberanía es de quien heredó esas posesiones. Por eso, en esta fase mercantil, la resolución política es una resolución del orden de estados dinásticos. El ejemplo más claro, por favor, Sofía, te voy a pedir que me pongas de
del Atlas histórico de Duby, el famoso imperio de Carlos V. ¿Sí? Vamos a dar un ejemplo clarísimo. El imperio de Carlos V, así es, que es una doble página. No sé si la podés poner como doble página. Sí, acá lo pongo. El ejemplo clarísimo de esto es el ejemplo que voy a dar con un personaje de la historia que en términos políticos, en la institucionalización política de la dinastía, con el llamado Carlos V, Carlos I. No podés las dos páginas. No. Qué lástima. Bueno, no importa, déjame en esa primera parte. Ese. Carlos V, Carlos I es una sola persona. ¿No? No es una Santísima Trinidad, son dos personas, solo, que se utiliza el concepto Carlos V en tanto y cuanto él recibe la corona del Imperio Alemán. Y es Carlos I en tanto y cuanto recibe la corona de Castilla, y si ustedes ven claramente esa estrellita media desfigurada de corona de Castilla, donde incluye Madrid, Toledo y Yuspe, ¿no? Bueno, ¿cómo se produce esto? Y lo voy a leer. ¿Querés subir la parte de la lectura? Dice, el imperio de Carlos V fue el primero que se extendió por el viejo y el nuevo mundo. El resultado es de gran parte de herencia, como consecuencia de una hábil política de alianza matrimonial. Bueno, ¿quién es Carlos V? ¿Quién es Carlos V? Es nieto de los reyes católicos. Hijo de una de las hijas más jóvenes de los reyes católicos, llamada Juana. Los reyes católicos tuvieron varias hijas mujeres y un solo hijo varón, que muere muy joven. Eso también hay que decirlo, muere muy joven. Pero, digo, hay uno o dos hijos de los reyes católicos que no sé ni qué pasó con ellos, salvo esto que el hijo varón muere muy joven. Pero de las hijas mujeres, ¿cuál me interesa? Le voy a decir de dos. Tendría que decir de tres. Pero en este momento me interesan dos. La mayor, Catalina. Catalina, a los 12 años, va a ser mandada a Inglaterra para casarse con el príncipe Arturo, que iba a heredar la corona británica. ¿No? A los 14 años es viuda. Y entonces la casan con el segundo hijo del rey británico, es decir, el hermano de su marido, más joven que ella, Enrique. En la historia, Enrique es conocido como Enrique VIII, ¿no? Si alguno vio alguna película de los Tudor, bueno, el más famoso de los Enrique VIII, entre varias cosas de ellos, porque rompe con Roma. Y rompe con Roma justamente para poderse divorciar de su esposa, para poderse casar con una pendeja de 17 o 18 años en ese momento. Pero bueno, que a los 3 años le corta la cabeza. Bueno, la cuestión es que tiene como 6 esposas. Eso no había en el caso, pero esa Catalina que estoy nombrando es la hija de los reyes católicos. Y ya van a ver por qué después la no. Después, a otra de las hijas, bueno, una se hace monja, creo, otra la casa con un bragante, es decir, de la casa del reino de Portugal. Y a esta Juana, conocida en la historia como Juana la Loca, la casan con el segundo hijo del emperador Maximiliano, la casa con Felipe. Juana de Juana la Loca, inclusive hay series de ella. La mujer más rica del mundo, la más infeliz de todas también. Juana la Loca se casa con Felipe, conocido en la historia como Felipe la Hermosa, un tipo que le hizo la vida bastante amarga e imposible, y además fue tironeada entre el marido y los padres. Primero por Isabel, después cuando mira Isabel, Fernando,
que como se le muere el hijo, quieren ver cómo negocian para apropiarse de Juana como reina, así que realmente la volvieron loca, la hacían pasar hambre, la alejaron de sus hijos, y justamente conocida como Juana la Loca porque ella tenía así ataques, pero eran ataques, digo, habría que entenderle y recuperar la vida de esta pobre mujer que fue terrible, terrible. La hambriaron, mina, digamos, que fue un peón de la política internacional terrible. Pero la cuestión es que justamente la casaron con el segundo, con el que no iba a heredar el imperio alemán, porque ya estaba, viste, bastante preocupados mucho, especialmente Francia, por todas estas alianzas que los reyes católicos hacían, casar una con el de Britania, casar el otro con el Portugal. Pero la cuestión es que la historia a veces no es como uno quiere, sino como se puede. Siendo un niño, Carlos, hijo de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, se encuentra con esta situación. Dice, en 1515, Carlos V toma posesión del gobierno de los Países Bajos, es decir, lo que hoy llaman ustedes Holanda y Bélgica. ¿Por qué lo toma? Porque, dice, los Países Bajos era la herencia borgoña de Carlos, que implicaba Artois, Flandes, Brabante, Luxemburgo y el Franco Condado. Estos territorios eran los que había aportado la mamá del papá. ¿Sí? La mamá del papá, o sea, su abuela paterna. Dice, al cabo de un año recibe la herencia materna. Castilla, Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares, Nápoles, Sicilia, las colonias de América. ¿Sí? Y dice, hay una revuelta en 1521, hay una lucha, dice, pero domina tanto lo que viene de Castilla como de Aragón, de los reyes católicos, es decir, los abuelos maternos, y dice, en 1519, al morir su abuelo Maximiliano I de Habsburgo, como el mayor había muerto, y Felipe, su padre, también, es elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Así es, pues, que digo, no quiero ser barbárica, pero es dueño de medio mundo. Entre 1515 y 1555, o sea, primera mitad del siglo XVI, absolutamente manejada por este sujeto, que además, y no casualmente, es la etapa de la famosa reforma protestante en el mundo cristiano occidental. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, no me digan la iglesia, explíquenme de qué parte, qué línea? Ahí quedamos hablando de los conflictos del siglo XIII, el siglo XIV, la iglesia católica romana, y que había sido cismada en el siglo XI, y ahora otro nuevo cisma, o sea, otra división. Por eso Carlos I, Carlos V, se convierte en una figura importante para que nosotros veamos el mundo de lo que ahí, si ustedes ven en la última parte, dice la reforma, va a tropezar, dice esta, nuestro tropiezo, ya vamos a ver cómo se genera, la reforma cristiana en Alemania, que mucho tiene que decir para nosotros el mundo educativo. Entonces, acá tenemos, como vemos, como una persona condensa por herencia de la madre y el padre, pero que a su vez acumulan la riqueza por la mamá y el papá, y la mamá y el papá de su madre y su padre. Yo heredé deudas, chicos. No sé ustedes cómo les ha ido con los abuelos, con los padres, pero bueno. Esos son herencias. Eso es un estado dinástico, no es un estado nacional. ¿Sí? Se le suele decir nacional, pero bueno, tendremos que discutir qué es nación. Discutir eso en el siglo XIX, porque no es el momento para discutir nación. Lo único que quiero que quede claro es que el proceso del desarrollo de la fuerza productiva de la fase mercantil del siglo XV al fin del siglo XVII o mediado, depende qué lugar de Europa, va a tener como correspondencia en su institucionalización política el modelo de estados dinásticos, en donde
el concepto soberanía, que era un concepto unido a la justicia en el modelo feudal socialmente estamentario, que el señor feudal imponía sobre sus vasallos. En este caso, la soberanía, a partir de ese modelo del eje borgiano, en que el Papa Alejandro le entrega a Florencia a su hijo César, y la definición política de Maquiavelo de pasar de un concepto de Estado, comunidad jurídico-social, a un concepto político territorial, en donde vos, curiosamente, no sos nacional, perteneces a una dinastía, respondes a una dinastía, no al lugar. El lugar va a ser posesión de esa dinastía. Yo no sé si es muy difícil de entender esto, pero sí es complicado. Pero yo le voy a decir hasta dónde es complicado. ¿Cuánto tiempo tenemos, Tofi, en este momento para ver si puedo hacer? ¿Cuánto? 25. Bueno, entonces yo voy a adelantarme en el tiempo para ver cómo este conflicto que estoy nombrando ahora tiene impactos luego en las disputas políticas de un espacio particular. Vamos a sacar esto y yo voy a subir algo que me parece que es importante que lo tengamos. Yo no sé si está saliendo. Ahí está. Muy bien. ¿Se ve? Sí. Perfecto. Cuando hablamos del modo de producción capitalista, nosotros tenemos que decir que lo que más acumula riqueza y que se divide en fases, nosotros hablamos de una fase primero mercantil, después de una fase manufacturera, después una fase industrial, después una fase imperialista financiera, después una fase tecnotrónica y después una fase de servicio. Los tiempos cronológicos, fíjense en el programa, ¿no? Pero esta fase mercantil que yo decía que tiene su organización jurídico-política en estados dinásticos, va a ocasionar que cuando pasemos de la fase manufacturera a la fase industrial y que a partir de que se pierda la dinastía Habsburga de Carlos V, sin heredero con Carlos II de Austria, y se haya una guerra de sucesión entre el año 1700 y 1713, en que se disputan dos sobrinos, hijos de hermanas. ¿Se acuerdan del conflicto que dije yo que tenía Isabel la Católica en cuanto con quién casarse en caso que moría, quién podía heredar? Bueno, este fue el caso. Carlos II muere después de 4 matrimonios, sin hijos, y un sobrino, hijo de una hermana, Habsburgo, y un sobrino de otra hermana, casado con un Borbón, es decir, de la dinastía francesa, se disputan el reino de España. La guerra es feroz esos 13 años. E Inglaterra está muy preocupada. ¿Quién se une con quién? Entonces, decide, por negociaciones de relaciones internacionales, Luis XIV, digamos, el abuelín, del lado paterno, acepta de Inglaterra que su nieto suba al poder como Felipe V, acá lo ven, Felipe V, ¿ven cuando yo lo marco? Sí, profe. Bien, Felipe V, pero con el compromiso de que nunca más la corona francesa borbónica va a unir a la corona española. Es decir, se disuelve en términos del derecho internacional los estados dinásticos.
y no es casualmente que se disuelve en la fase manufacturera. Esto, por eso, Inglaterra negocia con Francia porque la Casa Habsburga nunca iba a estar de acuerdo con esto. ¿Sí? O sea, el núcleo alemán no estaba de acuerdo con Inglaterra. En cambio, la dinastía borbónica tuvo de acuerdo con esta división de no unir las casas. La Casa Borbónica es la que hoy reina en España, ¿no? Bien, entonces. Sí, profe, ¿ese tratado sería el tratado de Utrecht? Utrecht, sí. Ok, bien. De 1713. Bien, entonces acá se rompe, y no es casual que en el siglo XVIII, en plena fase manufacturera, lo que vamos a estar es pasar del estado dinástico a los estados absolutistas. ¿Sí? Ahora, ¿qué importancia tiene para nosotros este paso dinástico y esto en términos de derecho? Lo que tiene interesante es que cuando se da el proceso borbónico, que es un proceso absolutista, y que se da una reestructuración de las colonias americanas, especialmente en el manejo de la plata que sale de las minas de Potosí, que están casi agotadas, y la creación del Virreinato del Río de la Plata, lo que nosotros tenemos es que cuando Napoleón invade España, ¿no? Que ocasiona intervenciones inglesas en la capital del virreinato, que son las famosas invasiones inglesas del 1806-1807, es que se va a dar en territorio del Río de la Plata una disputa de a quién responder en términos políticos. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto que con la caída cuando el emperador de Roma se va y todo el mundo dice, bueno, ¿y a quién le damos, a quién empezamos? Y ahí hay varios jefes, reyesuelos, los que pudieron se hicieron del líder, pero muchos vieron al Papa en Roma, al obispo de Roma como jefe de Roma, y así quedó por mucho tiempo. Bueno, acá también hubo una serie de disputas de quién correspondía gobernar en el Río de la Plata. Y en el Río de la Plata había, por un lado, Napoleón diciendo que su hermano, que él había nombrado rey de España, Pepe Botella, José Bonaparte, Pepe Botella le decían para decir que era un borracho, ¿no? Le decía que él tenía que gobernar. Los criollos decían que no. Pero dentro de los criollos había disputa, porque se había creado la Junta Central de Cádiz, ¿no? Acá había un virrey que había elegido el Cabildo de Buenos Aires, pero era francés, así que se lo echa. Y ahí hay una serie de disputas de quién es legítimo decisión. ¿Quién tiene que tomar la legítima decisión? Y curiosamente, la que va a tomar la decisión va a ser esta unidad medieval poderosa que es el cabildo, que representa el gobierno de la ciudad, ¿no? ¿Y a quién convoca? Convoca a los vecinos. ¿Pero quién es un vecino para el cabildo? Bueno, la condición de vecino jurídicamente es quien es propietario. ¿Sí? Bien. La disputa en la famosa Semana de Mayo, que es el famoso, si ustedes escucharon alguna vez, el famoso Cabildo Abierto del 22, donde uno de los mejores demócratas, mejores expositores, la voz de la independencia, como alguno lo llamó, Castelli, hace ese famoso discurso, búsquenlo si quieren porque es maravilloso, en donde le disputa al obispo Lue quién gobierna. El obispo Lue, espero que se acuerden en secundario, si no me va a plantar una lágrima por el desconocimiento de la historia argentina que hay. Y por eso aprovecho este espacio también para contar estas cosas. El obispo Lue tiene esa famosa frase de que
mientras que haya un español en tierras americanas, ese debe gobernar, y Castelli que sostiene que está equivocado, que no es a España a quien pertenecen las colonias. Las colonias pertenecen a la dinastía reinante. Y tomando en cuenta el ejercicio de la definición del contrato social de Rousseau, cuando una de las partes rompe el contrato, el otro se le devuelve la soberanía. O sea, ¿se acuerdan cuando dije soberano? En tiempos de Maquiavelo se define al monarca, la cabeza reinante de la línea de batalla, que empieza a manejar la jurisdicción territorial. Con el contrato social en el siglo XVIII se empieza a difundir la teoría que la soberanía la ejerce la nación, no el pueblo. Ojo, no me digan pueblo, porque el concepto es nación. Pero que es un contrato indisoluble, salvo que alguna de las dos partes la rompa. Y en este caso, lo que Castelli dice que como el rey está preso, corresponde a ello, el cabildo, tomar la decisión. Por eso, en este cabildo y el famoso reglamento del 25 de mayo, cuando se decide varias cosas, ¿no? Es en nombre de quién gobierna la famosa primera junta. Y la primera junta va a gobernar justamente, dice, sus excelentísimas que forman la precedente corporación. Fíjense en los conceptos medievales. Corporación. Compadezcan sin pérdida de momento en esta sala capitular a prestar juramento de usar bien y fielmente su cargo, conservar la integridad de estas partes de los dominios de América a nuestro amado soberano, señor don Fernando VII, y sus legítimos sucesores, y observar puntualmente las leyes del reino. Es decir, la primera junta no se hace en nombre del pueblo, el pueblo quiere saber, se hace en nombre de los vecinos, y no se hace como soberanía del pueblo, sino se hace en nombre de nuestro muy amado rey Fernando VII, que está en cautiverio, ¿no? Yo limito los documentos, no a las historias que después se cuentan para darle manto de heroísmo a ciertos actos, especialmente a los de Buenos Aires. Por eso no se declara la independencia en 1810, ¿no? Recién en 1816. Dicho esto, también hay que decir, bueno, busquen en el historiador y van a encontrar qué se dice. Dicho esto, se le manda a todo distintas leyes. Cuando uno ve la composición de la Junta Patria, ¿no? Bueno, hay curas, hay españoles, ¿no? Bueno, está Belgrano y Castelli, que eran primos, y Saavedra, que era justamente del norte, del altiplano, hoy le diríamos boliviano, ¿no? Bueno, la cuestión más interesante es que en este proceso de lucha, ¿no? Lo que está en juego tiene que ver con esto. Y observen esto. ¿Observan estos cuadros de la familia? Este pequeño medio pelirrojo, todo vestido de rojo, es Fernando VII. Este es su padre, Carlos IV, ¿no? Y esta es toda la familia borbónica. ¿Ven las cintas que tienen? Sí. Observen a Carlos IV. Tiene una pechera roja por debajo y una pechera celeste, blanca, celeste por encima. El rojo representa la tierra española. Y la banda celeste y blanco representa la dinastía borbónica. Fíjense cómo la dinastía está por encima de la tierra. ¿Sí?
Esta foto me encanta. Este Manuel de Godoy era el secretario del Carlos IV, ¿no? Y algunas malas lenguas dicen que este secretario Godoy en realidad era el padre de Fernando VII, que es este. Yo no quiero ser mala, no quiero ser intrusas en la historia, pero yo le veo mucho parecido más a Manuel que a Carlos. Pero bueno, ¿vieron? Estas son cosas de la historia. Y acá tenemos una foto actualizada. Bueno, no tan actualizada. Fue la única vez que compré una revista Hola, yo, una revista de Chume, porque quería la foto. Bueno, después, bueno, porque esto hace unos años atrás, después en internet aparecían todas las fotos. Pero fíjense en cómo acá el anterior rey, Juan, no me acuerdo cómo se llama el padre del actual Felipe, Juan Carlos, gracias. Perdón, chicos. Juan Carlos tiene una banda blanca, celeste y blanca, por debajo de la tierra. En ese mismo casamiento, fíjense en cómo una de las hijas la lleva celeste y blanca celeste, como otrora la llevaba la dinastía borbónica. Está de más de decir que se han dado cuenta que esa banda es la bandera argentina, ¿no? Bueno, entonces vamos a leer cómo aparece la bandera de la dinastía borbónica, aparece como bandera argentina. Y estas son tomadas por cartas que la pueden encontrar en el Archivo General de la Nación, pero están recogidas por Gregorio Weinberg, que fue un historiador de la educación importantísimo, maestro de Adriana Puiggrós y Cecilia Brasla, que muerta en el 2005, un genio, y Adriana Puiggrós, que todos la conocen. Bueno, esta es la carta que Belgrano le manda al gobierno en ese momento, al triunvirato, el 13 de febrero de 1812. Parece que es llegado el caso de que vuestras excelencias se sirvan declarar la escarapela nacional que debemos usar para que no se equivoque con la de nuestros enemigos y no haya ocasión que pueda hacernos de perjuicio, como en otras partes, que observo que hay cuerpos del ejército que la llevan diferente, de modo que casi una señal de división, cuya sombra, si es posible, debe alejarse. O sea, Belgrano le está diciendo al gobierno que en caso que haya una batalla, nadie puede reconocerse quién es el enemigo y quién son los amigos. ¿Se acuerdan cuando decíamos que los caballeros, lo primero que tenían que estudiar, esto era la heráldica y todo el tema de los colores en cada casa? Porque en caso de una batalla vos tenías que saber a quién matar y cuál era tu amigo. Porque el tiempo de la mesnada, el tiempo del ejercicio militar hacía que no te conocías y tenías que tener un uniforme. En este caso, Belgrano le dice esto: vamos a entrar a batalla y resulta que no vamos a vernos diferenciar. Es un problema serio. Lo que en realidad el secretario Bernardino Rivadavia, ¿se acuerdan el famoso asiento de Rivadavia en el 26, un intento de presidencial que no cuaja en la Argentina? 18 de febrero de 1812. En acuerdo hoy se ha resuelto que de esta fecha en adelante se haga, reconozca y se use como escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, declarándose como tal a los colores blanco y azul celeste. Y queda abolida la roja. O sea, Belgrano no inventó los colores de la bandera, no miró el cielo, no nada de eso. ¿Ok? Pero lo que está es que en 1812 la Junta Patria y los gobiernos que siguen, la Junta Grande y los triunviratos, gobiernan en nombre del nuestro muy amado rey Fernando VII. Entonces, el divorcio va a ser entre España y la dinastía. Y tienen que reconocer a la dinastía. Entonces, úsense los colores de la dinastía. ¿Ok? Y escribe Belgrano, así dijo resuelto esto, dice, el 26 de febrero, 27 de febrero, el día de justamente la bandera, pero bueno, capaz que ni se acuerda. Con la actividad, celo y eficiencia y reconocimiento del teniente coronel don Ángel Monasterio, caminan los principales trabajos de la batería a su conclusión. Ya esta tarde se ha pasado un cañón a la batería de la Independencia,
es la de la isla, y pienso poder decir mañana a vuestra excelencia que quedan los 3 colocados, su dotación, municiones y guarnición. Inmediatamente se pasará a construir y colocar la explanada, la batería de la Libertad, es la de la barraca, donde se trabaja con mucho empeño para situar cuanto antes los cañones. No se pierde momento, pero la obra, aunque es de campaña, es grande y no es posible acelerarla tanto como quisiera y como estamos empeñados a verificar. Las banderas de nuestros enemigos son las que hasta ahora hemos usado. Pero ya que vuestra excelencia ha determinado la escarapela nacional con que nos distingamos de ella y todas las naciones, me atrevo a decir a vuestra excelencia que también se distinguieran de aquella y que estas baterías no se viera tremorar sino el que vuestra excelencia decide. O sea, le está diciendo que no le gustan los colores que ha elegido, pero que se la va a bancar porque es una orden del gobierno. Y fíjate vos cómo termina esto, porque estoy cansada de escuchar que Belgrano inventó esos colores. Y miren lo que opina Belgrano de esos colores, ¿no? Abajo, señor excelentísimo, esas señales exteriores que para nada nos han servido y con las que parece que aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud. O sea, no sé si les queda claro, Belgrano no quería esos colores. Para ellos representaban la esclavitud, porque no quería ni un Estado dependiente de España, ni un Estado dependiente de la dinastía, quería un país independiente. Fíjense cómo, entonces, la resolución del modelo independentista americano estuvo basado en ese principio del Estado dinástico, que era de una fase anterior. ¿Sí? O sea, algo que está manejado del siglo XV es usado en el siglo XVIII. Para que vean que aunque los procesos productivos materiales pueden ir a una cierta lógica en el tiempo, los procesos de cosmovisión, decisiones políticas, suelen ser mucho más lentas. Por eso Marx dice que el desarrollo de la fuerza productiva entran en un momento dado en contradicción con el orden jurídico administrativo que las contienen y tiene como resultado una disputa política, ¿no? Que lo tenemos puesto en nuestro texto de leer en Diacronía. Fíjense cómo un conflicto, porque y ahí está la contradicción del proceso independentista americano. La primera generación de blancos nacidos acá, de criollo, allá, en el siglo XVI, va a ser 3 siglos después que ese criollo que les resulta tan antigua la nacionalidad española, es el que le va a decir en contra al espacio demográfico ecológico. Es decir, a esa España peninsular. Se le conocen como blancos, pero como blancos criollos. ¿No? ¿Vieron cómo el pasado no está tan pasado? Y cómo repercute. El estructuralismo suele desarrollar, hacer fragmentos en su proceso del secundario, cortan trozos del tiempo histórico y le ponen causa y consecuencia. Lo que no entiende el estructuralismo, que rigidiza, es que a veces, si vos lo mirás desde hoy, esa consecuencia es causa de, porque son procesos en devenir. Por eso es tan importante deconstruir esos procesos. Volviendo a nuestro tema. Modo de producción capitalista, primera fase, mercantilismo, resolución política, el Estado dinástico. Ahora, en términos de cosmovisión, ¿qué vamos a tener? Renacimiento y humanismo. Pero, obviamente tienen con Bowen un desarrollo importante. Vamos a desarrollar en otro momento el sujeto social nuevo que va a producir el mercantilismo. Pero esto es otro capítulo. Nos vemos la próxima.